¿Están preparados para recorrer el mercado más antiguo del mundo? Hoy nos sumergimos en una experiencia que desafía los siglos. Nos encontramos en El Cairo, listos para perdernos en el caos, la magia y los tesoros del mercado más importante de Egipto, el Jalil. ¡Comencemos! Bueno, estamos en el mercado de Jalil, buscando una tienda que nos recomendaron que sea muy buen precio. Ahora vemos si la encontramos. Bienvenidos a la tierra de faraones. Nuestro viaje comienza acá, en el mercado más importante de Egipto, el Jalil. Entre especies, lámparas de colores, aromas de té de menta, nos preparamos para una aventura que nos llevará desde las profundidades de las tumbas hasta la inmensidad de Egipto. Un dato curioso de este lugar es que el mercado existe desde 1382 y no es solo para turistas, es el corazón comercial del Cairo desde la época mameluca. Mientras vamos recorriendo los laberintos que tiene este mercado, te voy a dejar unos datos curiosos. Origen mameluco. Fue construido originalmente como un caravazar, lugar de descanso para los comerciantes y sus camellos. El café más antiguo alberga el café de Fillawi, abierto interrumpidamente desde 1773. Es famoso por haber sido el lugar preferido del Nobel de Literatura Naguib Mahfouz. También podremos encontrar artesanías milenarias. En el barrio de artesanos, a diferencia de otros mercados, aquí todavía verás talleres donde se trabaja el cobre, la madera con nácar y el cuero de forma tradicional. También en este mercado encontrarás arquitectura viva. Lo encontrarás en la calle Al-Muiz, que posee la mayor concentración de tesoros arquitectónicos islámicos medievales del mundo. Un lugar que no te puedes perder en visitar. También este mercado es renombrado por las reliquias sagradas. Se encuentra junto a la mezquita de Al-Hussein, donde se cree que está enterrada la cabeza del nieto del profeta Mahoma. ¿Será verdad? Y si hablamos de antigüedades reales, entre los souvenirs baratos hay tiendas de antigüedades genuinas, con lámparas de Aladino del siglo XIX y objetos de la era colonial. Y te recomiendo que no te pierdas, especialmente cuando está la caída del sol, Lámparas Mágicas. El sector de las lámparas de vidrio coloreadas es el más fotografiado y se vuelve un espectáculo de luces a caer el sol. En el mercado de Jalil se acostumbra a regatear. Podés llegar a conseguir excelentes precios para llevarte entre $3, $1, $2, $5. Y bueno, hay cosas ya mucho más bellas, entre 10, 15 y 20. Pero hay infinidad de posibilidades. Se encuentran muchas joyería de plata y oro, a muy buen precio, más que en nuestros países. Después hay todo lo que es souvenir, carteritas bordadas, mucha billutería, cosas en piedras, lámparas al estilo hindú. La verdad, increíble, enorme, hay que estar atento con los ojos mirando para todos lados porque no alcanza el tiempo para disfrutar con la vista todo lo que pueden encontrar. Si estás para visitar Egipto, te dejo un par de informaciones prácticas. Horarios. La mayoría de las tiendas abren de las 9:30 am a la medianoche. Algunos puestos de comida y café están abiertos las 24 horas. Días recomendados. Se puede visitar en cualquier momento en todo el año. Pero los viernes por la mañana tengan en cuenta que muchas tiendas estarán cerradas por la oración principal, abriendo como a las 3 de la tarde. También tengan en cuenta que los lunes son días de mucha actividad comercial y en especial de la parte local. Qué lindo, te volvés loco con esto. Muchos se llevan, yo he visto, cuando viajan acá, las fundas del pujo, del almohadón y allá lo rellenas. No se te da todo un ambiente, no tienes que llevar algo grande, pero lo llevas vacío, ¿entendés? Vos te llevas la cajerita, todo doblado en la valija. Yo vi varias que compran eso, o compran eso. Veo los zapatitos de esto. Tengan en cuenta que además de souvenir, estatuita, imán, está muy bueno llevarse de Egipto fundas de almohadones o de puff, que son elementos que se comprimen mucho en la valija, no ocupan lugar y luego quedan muy bonitos en la casa como decoración. Y miren qué belleza esto para poner en un patio. ¿Cómo llegar
lo más fácil es ir en Uber. Es la opción más cómoda desde cualquier punto del Cairo. Siempre pidan que los dejen en la calle Al-Hussein Square. Una de las opciones más baratas es el metro. Toma la línea 2 hasta la estación Ataba. Desde allí es una caminata de unos 15 a 20 minutos. Llegás rápido. Un trayecto corto si lo querés hacer en taxi. Si bien los extranjeros muchos pueden ir como quieran, la vestimenta es algo importante. Es una zona conservadora. Se recomienda cubrir los hombros, la rodilla, tanto los hombres como las mujeres, para evitar miradas incómodas y para poder entrar a las mezquitas cercanas. Algo para que tengas en cuenta, el acoso comercial de los vendedores son muy persistentes. Una palabrita corta como decir la shukran, que significa no gracias, diciendo estas palabras muy amablemente con una sonrisa, suele ser más que suficiente para que no te acosen. Esta es una mezquita famosa que se llama Ibn Khaldun. ¿Esta es una mezquita? Es una mezquita. Antiguamente la mezquita se usaba para una mezquita, una madrasa para enseñar el Corán, ¿vale? A los niños y a los mayores también, y un hospital. Entonces es una de las mezquitas como un conjunto de un sultán, se llama el sultán Ibn Khaldun. ¿Qué año más o menos tiene aproximado de construcción? ¿O no tiene? Esto hace 6 siglos de construcción. 6 siglos. Este es un mausoleo. Un mausoleo quiere decir una tumba de un sultán. Se considera el último sultán de la época de los ayubitas. Los ayubitas de repente de Saladino, Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladino, el líder famoso. Después de terminar esta época, empezaron otra época de los mamelucos. Pero esos son los ayubitas. Se llama así el sultán Negmeddin Ayyub. Y esta aquí arriba es un colegio pequeño para enseñar la religión. Y que desde la época de los mamelucos. Los mamelucos hace 6 siglos gobernaron Egipto. Así. Por eso cada sultán, cada rey construye su mezquita propia para llevar su nombre en el futuro. Y así se quedan algunas mezquitas de estos. Eso de los más famosos aquí por aquí también. Egipto no se visita, se sobrevive, se ama, desde el caos del Cairo hasta el silencio del desierto. Nos llevamos más que fotos y videos, nos llevamos una parte de la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje, en este video y en esta experiencia, que será en nuestras vidas un viaje eterno. Y si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete, compartilos con tu familia y nos vemos en un próximo video. Abrazos. 5:35 y ya está empezando a anochecer. Escuchen el sonido de la mezquita, es increíble, parece sacado de una película. Recorrimos hoy todo lo que es el mercado del Khalid, fuimos a distintas tiendas, había desde antigüedades, souvenirs, telas, disfraces, sombreros, todo lo que se puedan imaginar. También hemos probado algo típico en la calle como un pan relleno, un pancito que parece una empanada de aspecto, con un relleno que creíamos que era chocolate y era una pasta de dátiles.